Hola, en este vídeo vamos a ver una maravilla de automatización para inmobiliarias, utilizando inteligencia artificial, las herramientas más poderosas que existen hoy en día, y las vamos a poner en práctica y te vas a poder llevar este aprendizaje e implantarlo en tu inmobiliaria ya mismo. ¿De qué se trata este automatismo? Pues de resolver uno de los problemas más importantes de las inmobiliarias, la captación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a obtener los datos de las viviendas que han puesto a la venta a los particulares en una zona. Se puede hacer por cualquier zona. En este ejemplo lo voy a hacer con un distrito de Madrid con Puente de Vallecas. Luego lo podrás replicar tú a tu zona. Yo te voy a enseñar a cómo construir este automatismo. De eso me encargo yo. Luego de captar al propietario para que venda la vivienda con tu inmobiliaria, depende de tu talento negociador. El vídeo lo vamos a descomponer en tres partes. Primera parte, vamos a ver de una manera genérica de qué se compone el automatismo, sus características principales y lo que nos va a dar, lo que nos vamos a llevar de su ejecución. Segunda parte, lo vamos a poner en funcionamiento. Vamos a ver un caso práctico, el que hemos dicho antes. Vamos a pedirle en Madrid, en el distrito Puente de Vallecas, que nos capture las viviendas que han puesto a la venta los particulares durante las últimas 48 horas y que nos dé los datos, el contacto, el teléfono, etcétera, las características de la vivienda. Y tercera parte, os voy a enseñar a construirlo paso a paso. Para aquellos que seáis atrevidos y queráis aprender cómo automatizar este tipo de tareas, os lo recomiendo. Os va a dar un cambio inmenso en vuestro negocio. Voy a hacerlo paso a paso para que podáis replicarlo en vuestro negocio. Y los que no queráis poneros a trabajar con todo esto, pues poneros en contacto conmigo. ¡Comencemos! El automatismo trata en obtener los datos de los particulares que han puesto viviendas a la venta en nuestra zona. El automatismo primeramente tiene un orquestador. En este caso es N8N y es el software de automatización que nos va a permitir unir todos los componentes para ejecutar el automatismo como una sola pieza. Todo comienza con una programación de cuándo debe iniciar el automatismo. Este tipo de capturación de datos lo tenéis que hacer todos los días a una hora programada. Yo en este caso lo tengo programado todos los días a las 8:30 de la mañana. No hace falta que vuestro ordenador esté encendido. Esto se ejecuta automáticamente y vosotros recibiréis el email con los resultados que le habéis pedido al automatismo. Segundo, tenemos que elegir la ubicación y los tipos de datos que queremos capturar. En este caso vamos a hacerlo con Puente de Vallecas, un distrito de Madrid. Podéis hacerlo por los datos que queráis. Tercero, vamos a capturar datos y lo vamos a hacer mediante una API. Vamos a ir a la web de Rapid API, que es un hub donde nos ofrecen muchísimas APIs. Vamos a utilizar una de Idealista y con esa API de Idealista vamos a capturar los datos de esas viviendas. Cuarto, vamos a guardar las capturas de los datos en nuestra base de datos. Para el ejemplo de hoy lo voy a hacer sencillo, lo vamos a hacer en Google Sheets. Lo demás vosotros lo podréis hacer en vuestro CRM. Después de guardar los datos en nuestra base de datos, vamos a pedirle a la agente de inteligencia artificial que está dentro de nuestro automatismo, aquí en este trocito, en estos nodos, que nos obtenga los datos de los particulares únicamente y que nos haga un resumen y nos envíe un email. Como punto final, el automatismo nos enviará un email donde recibiremos la información de las viviendas que venden los particulares en la zona que le hemos pedido. Vamos con la segunda parte, es decir, el ejemplo práctico. Vamos a hacer una ejecución completa para que veáis cómo funciona el automatismo. Va a durar menos de un minuto. Voy a separar la pantalla para que veamos claramente la ejecución del automatismo, veáis también cómo se actualiza la base de datos y veáis también cómo recibimos el email. Una pasada. Tenemos ya la pantalla aquí arriba en la parte izquierda superior, un Google Sheets, que tenemos una tabla preparada para recibir los datos que vamos a capturar. En la parte inferior tengo una cuenta de correo limpia para que veáis cómo recibimos ese email. Y en la parte derecha, tenemos el orquestador, la automatización en N8N, donde vamos a ver cómo se ejecuta a una velocidad de vértigo y cómo se nos va actualizando la base de datos y recibimos el email. En este caso vamos a ejecutar nosotros, vamos a iniciar nosotros el automatismo. Venga, adelante, ahí va. Ya ha capturado los datos, ya está insertándolos, ya están los datos en la base de datos. Una maravilla. Una auténtica maravilla. Ahora está el agente de inteligencia artificial, como lo veis aquí, está haciendo el resumen,
filtrando esos datos que queremos para enviarnos el email. Ya lo ha enviado, a ver cuándo lo recibimos. Ya está, aquí lo tenemos el email. Una barbaridad. Vamos a ver ahora mismo cómo se ha ejecutado esto. Si vamos a N8N, al orquestador del automatismo, vemos que todo está ejecutado. Vamos a ver la ejecución. Vemos que la ejecución se acaba de producir y que ha durado menos de 26 segundos. ¡Qué maravilla de herramientas! Vamos a ver los inmuebles que nos ha llegado a la base de datos. Abrimos la base de datos, fijaros qué maravilla, cómo lo hemos recibido. En fecha de ejecución, el ID del anuncio, por si queremos ir a visitarlo. Fecha de publicación, este dato es clave, porque sabemos cuánto tiempo lleva el anuncio publicado, lo cual es una información potentísima para poder negociar. Municipio, distrito, barrio, dirección, todos los datos que nosotros le hemos querido pedir a la captura de datos, a la API. Luego veremos cómo se hace esto. Y lo más importante que nosotros queremos ahora mismo, que es que nos diga el vendedor, el contacto y el teléfono. Aquí vemos que hay profesionales, evidentemente hemos cogido todo, pero vemos ya private, los particulares, hay uno, hay otro, aquí tenemos el siguiente, aquí tenemos otro más y otro más. Vamos a filtrar por particulares para que veáis los que nos ha capturado. Y tenemos 5 viviendas, de las cuales una no tiene teléfono, pero esto ya sabemos que no es importante, porque conociendo el anuncio, podemos ir al anuncio y comunicarnos con el particular a través del anuncio. He tapado los nombres y teléfonos para que no tengamos ningún problema y nadie se sienta ofendido, aunque son datos que están publicados en Idealista. Ahora abrimos el email. Ya hemos recibido un email que se llama Informe Diario Nuevas Viviendas en Venta. Este asunto lo podemos personalizar como queramos. Últimas viviendas a la venta en Puente Vallecas, Madrid. Una maravilla. Vamos a abrirlo. Fijaros qué maravilla. Me da una tabla clasificándome por barrio y por tipo de habitación, por tamaño, las viviendas que se han puesto a la venta durante las últimas 48 horas. Un dato fantástico para saber dónde tienes que dirigir tu captación. Y en la parte inferior me da la tabla que le hemos pedido específicamente. Queremos la que han puesto a la venta únicamente los propietarios, con el nombre y con el teléfono. Esto es una pasada. Aquí tenemos en el barrio, precio, superficie, el vendedor, por supuesto no hemos pedido que sea un particular, el contacto y el teléfono. Vuelvo a decir lo mismo, he tapado el nombre y el teléfono para que nadie se sienta ofendido. Aún así son datos que se pueden visualizar en Idealista. Y luego como último tenemos un resumen de hallazgo. Aquí nos dice un poco lo que está pasando en Puente Vallecas. Ya habéis visto lo que tarda la ejecución, una maravilla. Ahora vamos a pasar a construir el automatismo. Vamos a ir construyendo el automatismo nodo por nodo, es decir, cajita por cajita. Os lo voy a explicar de una manera sencilla, no podemos aprender en 40 minutos todo esto, pero sí que si le dedicáis tiempo lo podéis hacer por vuestra cuenta. Vamos a ello. Fijaros que tenemos dos tipos de nodo, los que tienen además curvita por la parte izquierda. Quiere decir que son nodos de disparadores que hacen que el automatismo empiece a funcionar. Tenemos abajo el nodo de programar el automatismo, es decir, cada día a tal hora queremos que se ejecute. Aquí configuraríamos el nodo, pondríamos aquí pues cada día a las 8 de la mañana y 30 minutos ya estaría el automatismo configurado para esa hora. Todos los días a las 8:30 de la mañana se ejecutaría. Tiene que estar publicado. Este botón tiene que estar ejecutado. El otro disparador, que es el que podemos utilizar cuando queramos, abrimos la automatización y le damos aquí a ejecutar y esto automáticamente se inicia el solo. Vamos con el siguiente nodo. Este es un nodo que le vamos a decir al automatismo dónde y qué queremos capturar, qué datos, cómo funciona cada nodo. Si os fijáis, está dividido en tres partes, la izquierda, el centro y la derecha. En la izquierda está lo que recibe el nodo, esa información. En el centro está la configuración, qué va a hacer ese nodo, y en la parte derecha está lo que nos devuelve. Es un mini algoritmo. Recibe información, la procesa y devuelve información procesada. Voy a ejecutar todo el workflow para que veamos qué datos recibe cada nodo y qué devuelve. Fijaros que lo que he hecho ha sido iniciar el automatismo, ubicación, ha seguido por el nodo captura de datos, por el separación de datos, selección de datos, formato de datos, y aquí se bifurca en dos caminos.
un camino que nos lleva a que esos datos los guardemos en nuestra base de datos, en nuestro Google Sheets en este caso, y el segundo camino va a el agente de inteligencia artificial para que haga esa extracción de los particulares, ese resumen y después nos envíe el email. Vamos a fijar los nodos para que no tengamos que repetir la ejecución más veces. Le damos aquí con el botón derecho y hacemos ping. Los ponemos todos en violeta. Vamos a ir nodo por nodo. Ubicación. Fijaros que el dato ubicación, el input no ha recibido nada, simplemente le hemos dicho que inicie. ¿Cómo lo hemos configurado para que nos devuelva esta salida? Porque esta salida va a ser la entrada del siguiente nodo y así se van encadenando los nodos, van las ejecuciones. Dentro del automatismo, cada nodo es un mini automatismo y vamos corriendo la bola de uno a uno. Este nodo se llama ubicación, es un set field que se llama, yo le he nombrado ubicación y lo que vamos a hacer es configurar los campos de ese nodo. Este nodo tiene los campos de la API. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a pasar aquí a la captura de datos a la API esta información para que la envíe a la API. La API es la herramienta que nos va a permitir ir a Idealista y coger los datos de Idealista y después devolvernos toda la información que ha conseguido. Para poder entender ese nodo tenemos que ir a la API. Como os he dicho antes, la API está en esta web, en este hub que se llama Rapid Nokia. Esto es un hub de APIs, un sitio donde hay muchas APIs que particulares cuelgan APIs que podemos utilizar. Muchas tienen consumos gratuitos y luego en función de lo que demandes a la API tendrás que pagar. Vamos a buscar las APIs que hay de Idealista. Ponemos Idealista y nos dice que hay 3 APIs para poder consumir de Idealista. Yo utilizo esta primera, podéis utilizar la que queráis. Vamos a abrir la API de Idealista que yo utilizo. Aquí tenemos las características de la API que yo estoy utilizando. A mí me parece que funciona bastante bien. La podéis probar. Tenéis un plan gratuito en el que tenéis 150 peticiones. Yo estoy utilizando actualmente este plan de 10.000 peticiones, pero posiblemente me pase a más grandes en función de los usos y mis clientes. Vamos a ir al Playground. Aquí estáis viendo API Key y unos datos debajo que no podéis visualizar porque son míos propios para que no haya ningún gracioso y me gaste créditos. Lo que quiero que entendáis de las APIs, lo más importante. Imaginaros que la API es como una centralita a la que nosotros llamamos para pedir un servicio, pero esa centralita tiene muchas extensiones. En función de lo que queramos, tenemos que llamar a una extensión concretamente. Bien, eso es lo que se llama endpoint, un punto final donde tú, si quieres una cosa, tienes que llamar a determinado punto final. Vale, ese punto final, ¿qué es? Es una URL. En este caso, como nosotros queremos obtener el listado de las viviendas que hay a la venta, aquí tenéis una que se llama, con el método get, list home properties. Esta es la que nosotros vamos a utilizar. Fijaros que el endpoint es este que está aquí. Hasta ahí. A partir de la interrogación son parámetros que le damos a esa API. Es decir, dentro del listado de viviendas que quiero, pues quiero que estén en venta o en alquiler, etcétera, etcétera. Son parámetros que podemos elegir. Como veis aquí arriba tenemos 64 parámetros para elegir. Son muchos parámetros. Unos obligatorios, los del asterisco en rojo, y otros no. Por ejemplo, la localización. Por supuesto, yo quiero saber el código, ese parámetro de dentro del listado de casas, quiero obtenerlas de una zona en concreto. Eso es obligatorio. Y luego tenemos otros parámetros que no son obligatorios, como el precio mínimo, el precio máximo, el tamaño, etcétera, etcétera. Mirad la API, estudiaros lo que tiene, es muy sencillita y podéis aplicar todos los parámetros que queráis. Pero fijaros en esto, si yo voy al nodo ubicación, aquí ya le estoy poniendo parámetros que son esos, que yo voy a llamar a la extensión donde me da todas las viviendas, el listado de viviendas, tengo que meterle ya esos parámetros. Aquí estoy configurando esos parámetros. Yo he configurado estos. Order, operación, si yo pongo aquí esto así, vamos a hacer la ventana más pequeñita para que lo veamos. Vamos a dividir la pantalla para que podáis entender el porqué. Fijaros que yo ya le estoy diciendo aquí pone order, relevance, y yo aquí ya le estoy diciendo order, relevance. Operación, sale. Y todos los campos que yo necesito para llamar y para que me dé esa información la API, los tengo que poner aquí. Ya los voy parametrizando. Pasamos al siguiente nodo. En el siguiente nodo, la entrada que tenemos aquí es la salida del nodo anterior. Fijaros que esos parámetros son los que hemos configurado ahí. Lo que vamos a hacer en este nodo es decirle, he recibido con estos parámetros
te voy a configurar para que llames por teléfono y me des esa información que quiero y después me devuelvas la información que es el output. ¿Qué configuración tenemos que tener este nodo? Primeramente, ¿a qué vamos a llamar? La extensión. Y como hemos dicho es el endpoint de list homes. Aquí lo ponemos. Segundo, me va a pedir una autorización, una clave, que es la API key que yo os he puesto antes. Pues aquí crearemos la API key, yo le he llamado Rapid API idealista, aquí pongo esta y aquí la clave, ya está, ya tenemos la autorización para entrar. Tenemos a qué número tengo que llamar, qué autorización tengo, ya la he puesto, y ahora lo que me falta es decirle los campos, los parámetros, claro, para que la API me devuelva lo que yo quiero, ya no sabe qué quiero. Todos estos parámetros que yo tenía aquí puestos, el order, la operación, el location ID, etcétera, los tengo aquí. Pero lo vamos a hacer de una forma dinámica. ¿Qué quiere decir eso de forma dinámica? Lo voy a hacer para que lo entendáis con la localización. Si yo puedo poner aquí fixed el número, el código tal cual a mano, EU y todo este churro que viene aquí, S28, tarará, 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 y ahí se me quedaría fijo. Yo no podría, si yo cambio en el anterior nodo ese número, ese dato, aquí no se va a cambiar. Luego no me interesa, quiero que sea dinámico. ¿Qué es esto? Poner aquí expresión, arrastro ese valor y automáticamente me va a coger el que yo le tengo puesto en el anterior nodo. Si yo en el anterior nodo lo modifico, aquí se me irá modificando. Y todo eso para el resto de campos. Por ejemplo, fijaros que aquí tenemos flat, quiere decir que estamos viendo todos los pisos. Si yo quiero que haya pisos y también casas unifamiliares, eso lo tengo que variar. El más importante para mí es este, que pone since date. Lo tengo aquí abajo. Si yo elimino eso, ahí podría poner directamente la i, perfectamente me daría el resultado. Esa i significa yesterday. Me va a coger los datos de las últimas viviendas públicas. En este caso no es yesterday solo, lo dice la API, es 48 horas. Si ponemos la w, que significa week, me cogería las viviendas de la última semana. La M, month, me cogería las viviendas del último mes. Lo que yo quiero que entendáis es que si ponemos la i se queda fijo, pero yo no quiero poner la i, lo cambiaré en el otro sitio. Aquí quiero poner dinámico since date. Si yo cambio aquí en el nodo anterior, en este valor a la M, automáticamente se me va a poner ahí también. Esos son variables dinámicas para que las entendáis. Ya tenemos aquí el nodo configurado para poder llamar a esa API de idealista y que me devuelva los datos. En este caso me ha devuelto un ítem, esto es muy importante. Fijaros que en este ítem tenemos una lista y en esa lista están muchísimas viviendas que me ha devuelto y muchísimos datos, de cada vivienda una infinidad de datos. Lo que tenemos que hacer ahora es separar todas las viviendas que me ha devuelto, todos los anuncios, y solo coger los datos que me interesan y datos que no me interesan. Eso lo vamos a ir haciendo en los siguientes nodos. Vamos al siguiente nodo, separación de datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este nodo? Una cosa muy sencilla. Aquí fijaros que tenemos un ítem, todo está empaquetado de una única forma y yo lo que quiero es ver las 34, en este caso viviendas, de manera individual. Porque quiero tener datos de cada vivienda, porque quiero que en mi base de datos vayamos apuntando las 34 viviendas. Pues eso es lo que hacemos en este nodo. Después del nodo separación de datos tenemos un nodo muy importante que es selección de datos. Es decir, vamos a abrirlo. Yo recibo muchos datos de cada anuncio, como veis aquí, ¿no? Del primer anuncio, boom, boom, una cantidad de datos tremendo, que si fotos, que si datos, tremendo. Una información que no quiero toda. Lo único que hago en este nodo es configurar el nodo con aquellos campos que yo quiero después llevarme a mi tabla. Por tanto, los mismos nombres son los valores de nuestras columnas de nuestra base de datos y después arrastramos el valor que trae. Porque por cada anuncio, en este caso 34, va anuncio por anuncio, coge ese dato y lo va inscribiendo en nuestra base de datos. Hace un bucle. Yo solo quiero el ID, la fecha de publicación, el municipio, lo que veis aquí. Aquí era desde aquí, desde Property Code hasta... Pues hasta por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, fotos, 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 fotos. Vendrá después los datos de la inmobiliaria, tarará, tarará, por aquí, y se acaba aquí. Pues muchísimo dato que yo no quiero. Solo me he quedado con esto limpito. El ID, la fecha de publicación, como veis aquí, las habitaciones, el ascensor, el estado, el parking, el precio, si hay bajada o no hay bajada, la inscripción y el vendedor. Y el contacto. Para eso sirve este nodo, sirve para seleccionar los datos que yo quiero. De todo lo que he recibido no quiero todos, solo quiero esos, voy limpiando. En el siguiente nodo tenemos un formateado de datos. Este nodo es posiblemente uno de los más importantes de N8N. Lo puedes utilizar para todo.
Va con código, pero ojo, este código yo no lo sé, se lo he pedido a ChatGPT y me lo ha dado, le he explicado, quiero hacer esto, por esto y en N8N, hay que ser claros, te lo da. El código que estoy utilizando en este nodo simplemente tiene una misión para este automatismo, que quiero que la fecha de publicación de ese inmueble me la den en un formato legible. ¿Por qué? Porque yo estoy recibiendo la fecha en un formato que no es legible, en un formato que son muchísimos números, que se refiere a un formato fecha que se llama Unix Epoch. Es una fecha referida al milisegundo, no recuerdo, pero a 1970, al 1 de 1970. Yo la quiero transformar a una fecha que entienda y para eso utilizamos este código. Os pongo un ejemplo. Fijaros, cuando no hay fecha me sale ND, porque yo aquí le he puesto ND. Que me ponga que cuando hay una fecha que ponga ND, no disponible. Cuando tenemos una fecha vamos a buscar un anuncio que tenga fecha, me la va a dar en el formato que yo quiero, para luego en mi base de datos registrarla en ese formato. Fijaros, aquí tenemos un anuncio en el que pasa eso. La fecha de publicación aquí nos viene con el Unix Epoch, con esa metodología informática. A través del código la pasamos a un formato legible, para mí, 17 de diciembre de 2025. Simplemente para que veáis cómo funciona un nodo de código. Después del nodo de código tenemos la bifurcación. ¿Qué estamos bifurcando? Pues primeramente, que los datos que tenemos los queremos en nuestra base de datos, que nos lleve todos, porque nos interesa tener esos datos, y después va por otro camino porque le vamos a pedir, le vamos a mandar la información a la agente de inteligencia artificial que tenemos dentro del automatismo para que ese agente haga lo que sabemos que tiene que hacer. Luego vamos a ello. Entramos en el nodo de Google Sheets. El nodo de Google Sheets lo que hace es, en una hoja de nuestro OneDrive de Google Sheets, que hemos creado, que hemos puesto esos encabezamientos, esas columnas, igual que los parámetros que hemos seleccionado en el nodo anterior, vamos a guardar los datos que hemos capturado. Recordad que hemos seleccionado los datos que queremos, que después hemos hecho a través del nodo de código esa transformación de fecha. Lo único que hace es eso, es volcar estos datos en nuestra base de datos. Pasamos al siguiente nodo. Aquí tenemos una agrupación. Fijaros que antes habíamos separado datos, ahora los vamos a agrupar. ¿Y por qué los vamos a agrupar? Es la pregunta, tenéis que entender qué estamos haciendo. Los vamos a agrupar por una razón muy importante, porque esta es la información que le vamos a mandar a la gente de inteligencia artificial. Y lo que no queremos es mandarle la información 34 anuncios uno a uno. Queremos mandarle todo para que él dentro de ese todo pueda extraer datos y comparar cosas, pueda hacer cálculos, comparativas, etc. Creo que se entiende. Pues eso es lo que hacemos en esto, ¿no? Fijaros que teníamos 34 elementos y ahora vamos a tener uno. Simplemente queremos eso, agruparlo para mandarle la información toda junta a la gente. Y ahora aquí es donde entramos en el agente de inteligencia artificial que está dentro de nuestro orquestador de N8N, de nuestra automatización. El agente puede hacer lo que nosotros queramos, lo que tenemos es que decirle qué tiene que hacer. Cada automatización es para una tarea en concreto. Luego a este agente le vamos a decir lo que tiene que hacer aquí concretamente. ¿Cómo se hace esto? Bueno, aquí una parte importante que no he comentado. Estas cajitas, estos nodos, ¿dónde están? ¿De dónde se cogen? Vamos aquí donde pone la papelera, vamos a eliminar el enlace. Es decir, vamos a separar este nodo. Vamos a separar este bloque. Recordad que el automatismo se compone de nodos, secuencialmente van ejecutando cosas. La salida de uno es la entrada del siguiente. Ahora aquí tenemos este nodo, que la salida sabemos que es esta, que es la entrada del siguiente nodo. Yo aquí, ¿qué nodo quiero conectar? El agente de inteligencia artificial. Si pincho en el más, se me despliega el menú en la parte derecha donde están todos los nodos clasificados por categorías. En este caso quiero conectar un agente de inteligencia artificial, pincho aquí donde pone AI y aquí está el agente AI Agent. Lo pincho y ya se me ha abierto. Lo voy a cerrar porque veáis que él ya se ha conectado aquí directamente, ¿no? Este es este mismo. Fijaros que este nodo necesita que le conectemos cosas. Es decir, es como un cuerpo, un agente, pero que no tiene cerebro, no tiene herramientas. Hay que darle cada herramienta para lo que nosotros queremos. Por eso tenemos aquí este triangulito rojo, porque faltan muchas cosas. Lo primero que vamos a dotar a la gente es de inteligencia, es decir, de un modelo de inteligencia artificial. En este caso habéis visto que yo he conectado aquí ChatGPT, pero puedo conectar cualquier modelo que quiera. Voy a pinchar aquí en el más, se me abre el menú en la parte derecha donde puedo elegir todos los modelos que están aquí.
Gemini, Mistral, OpenAI, lo que quieras. Pues yo he elegido OpenAI. Eso es lo que deberíais hacer aquí. Si yo pincho en OpenAI, ya se ha cargado el nodo. ¿Veis? Ya veis que está conectada aquí la bolita de OpenAI, que es el modelo. Luego tengo que configurarlo dentro, pero eso es muy sencillo y no lo vamos a hacer aquí. La memoria en este caso no es necesaria. No es un agente que deba recordar conversaciones con nosotros. Es un agente que va a ejecutar una acción cada vez que lo pidamos, que es la misma acción constantemente. Herramientas. Bueno, veis aquí que le he puesto una calculadora. ¿Por qué? Porque igual necesita hacer unos cálculos, depende para qué, y yo le añado esa herramienta. ¿Que la tiene que utilizar? La va a utilizar. Otra herramienta que le podríamos conectar aquí sería enviar el correo electrónico mediante Gmail, ¿no? Pero yo lo que he hecho aquí es otra cosa, es separarlo y ponerlo por fuera. Es decir, que le voy a pedir a la gente que como output me dé el correo electrónico y después el nodo de Gmail va a recibir ese correo electrónico y vamos a configurar el email para que nos lo mande. Se puede hacer de las dos maneras, da lo mismo. A mí en este caso me gusta más hacerlo así, pero igual es una manía mía. Otra cosa muy importante de la gente, que es fundamental, es que debemos decir a la gente cómo debe de actuar. Y lo tenemos aquí en el System Message. Aquí hay que rellenarlo y decirle claramente lo que tiene que hacer. Lo vamos a ver en el que tengo configurado. Y por supuesto, el gente tiene que recibir ese input. ¿Qué le estamos pidiendo? ¿Qué estamos hablando con él? Y eso es lo que viene aquí, que debemos conectarlo con el Define Below. Y aquí vamos a poner claramente la conversación, en este caso el output del nodo anterior. Lo vais a entender mucho mejor ahora cuando abra el agente que ya está configurado. Espero haberme explicado correctamente. Borramos esto que no nos hace falta. Conectamos otra vez nuestro agente, que es el mismo que yo os he explicado, pero está configurado. Aquí el modo de lenguaje, que tiene para que pueda hablar así. La calculadora que le hemos dado para que la pueda utilizar en caso de que tenga que hacer cuentas. Fijaros en el agente. Si yo vengo aquí al agente, aquí tengo el input que recibe, que es el output del nodo anterior. Lo que yo os quería comentar aquí, Define Below, es que aquí yo le pongo estos datos. Ese input, si fijaros ahora mismo no tiene input. Arrastro este data, que por eso lo que hicimos era unificarlo todo en un único elemento, lo arrastro aquí y aquí tengo ya los 34 anuncios dentro. Luego ya él ha recibido un mensaje, el mensaje del usuario. Ahora lo que tenemos que hacer es configurar cómo queremos que se comporte el agente, es decir, las instrucciones que le queremos dar, qué instrucciones debe de seguir. Se pone aquí en el System Message, vamos a abrirlo, vamos a hacerlo grande en expresión. Y aquí hay una cosa importante, un detalle importante a comentaros. Le hemos puesto, eres un analista que captura datos. Ese es el rol que le hemos dado. Con los datos capturados, le decimos qué datos ha capturado, porque si no, no sabe qué datos ha capturado. Fijaros que aquí está el JSON Data. El JSON Data es el mismo que viene aquí, es este. Pero lo que hemos hecho es aplicarle una fórmula previa, que lo que hace es que esos datos nos vienen en un formato que no es del todo legible, lo queremos es en formato texto. Pues lo hacemos con esto, con esta formulita. Si no lo sabéis, se lo preguntáis a ChatGPT, os lo va a decir. Claramente hacer esto, y es json.stringify y luego los datos, ya está. Le decimos que haga un resumen de todo el array, que es eso que está recibiendo. Y que genere un formato HTML. Bien, no tengáis miedo por esto. El formato HTML en el email vamos a poder hacerlo de dos formas, con texto o con formato HTML. ¿Cuál es la diferencia? Que el formato HTML nos permite enriquecer ese texto, darle mayor, incluso insertar fotografías, negritas, más cosas. Por eso ponemos formato HTML. Siguiente, estructura del email. Le decimos que tenga un título y ponemos titular del motivo del email. Él ya sabe qué email tiene que enviar, porque de lo que estamos hablando, que haga un titular de ese motivo. Después le ponemos un ejemplo, ¿no? Le decimos últimas viviendas a la venta en Chamartín, para que lo tenga más claro. Después le decimos que haga una tabla, que a la tabla le ponga nombre. Y en esa tabla lo que tiene que hacer es clasificar por barrios y por tipos de vivienda. Y el objetivo es saber el número de viviendas que hay en cada barrio por cada tipo. Muy importante para ver la oferta publicada las últimas 48 horas. Luego después le decimos que haga una segunda tabla. Esta es la tabla más importante de este automatismo. Es la tabla que nos va a decir las viviendas que se están vendiendo por particulares y nos va a dar el contacto y el teléfono. Luego por último le pedimos que nos haga un resumen y que en un máximo de 3 líneas nos diga qué está pasando en Puente Vallecas. Vamos a ejecutar este paso porque no está ejecutado. Le damos a ejecutar y vamos a ver el output que nos produce. Bien, aquí estáis viendo que el output es un formato HTML. Bueno, no pasa nada. Perfecto, lo ha hecho perfecto. Pasamos al siguiente nodo.
El siguiente nodo, recordad que es el que vamos a enviar el email, el que vamos a recibir el email con el resumen, con la tabla, con los datos concretos. Sabemos a quién tenemos que llamar. Abrimos el nodo Gmail y fijaros que el input es el output del nodo anterior y es el formato HTML, lo que le hemos pedido. ¿Qué vamos a hacer con este nodo? Este nodo es un nodo Gmail en el que la fuente es un mensaje. La operación que vamos a hacer es enviar a un correo electrónico al que vosotros queráis o a varios. Lo ponéis ahí. El asunto lo ponemos aquí, yo lo he puesto fijo, pero se puede también poner de una forma dinámica. El tipo de email, acordaros que hemos dicho que puede ser texto o HTML. Como es HTML porque lo hemos pedido así, tenemos que ponerlo en HTML. El message, ¿cuál es el message? Pues este, el output. Cogemos, si yo quito esto de aquí, fijaros, simplemente lo que hago es arrastrar aquí output y ponerlo aquí. ¿Para qué? Para que cada vez que vayamos ejecutando esto sea dinámico. Y aquí ya vemos el email. Este es el email que nos va a enviar. Ahí lo vemos en formato HTML, pero lo veríamos así. Una cosa importante, para poder conectaros a Gmail tenéis que configurar la credencial. Eso no lo vamos a hacer en este vídeo. Hay muchísimos vídeos por ahí en internet. Fijaros que yo tengo aquí la credencial de Gmail, la tenéis que configurar. Mirad cualquier vídeo por ahí en YouTube, lo hacéis y listo. Ya podéis trabajar con Gmail. Vamos a ejecutar este paso y lo que hace es enviarme el email. ¿Qué me devuelve aquí? Pues las características del email, pero lo importante es que ha sido enviado. Pues ya está, el flujo ha terminado. Esto ha sido todo. Yo sé que está explicado de una manera rápida el automatismo, pero el que tenga ganas de profundizar lo puede hacer. Hay muchos vídeos por ahí en YouTube que podéis ver y que podéis aprender esto. Lo importante es saber para qué queréis utilizar esta herramienta, porque aprender cosas por ahí, automatismos que te enseñan por ahí, pero que no tienen realmente utilidad, pues está muy bien, pero no tienen utilidad. Esto sí que tiene utilidad. Si quieres aprenderlo por tu cuenta, te animo a que lo hagas y adelante. Si no quieres, ponte en contacto conmigo y puedo instalarlo en tu inmobiliaria. Si te ha gustado este vídeo, dame un like, suscríbete al canal y nos vemos en siguientes vídeos.